que pues vamos a iniciar con la primera subcompetencia, en la cual se habla de lo que es la medicina y las ciencias sociales. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué ciencias sociales son las que vamos a abarcar aquí? ¿O, Eh, cuál, eh, o qué ciencias sociales conocen, jóvenes? ¿Será, doctor, la ética? No. ¿Será o es? Yo pienso que es. Yo pienso. Yo. Bueno, los demás Principalmente que la piensan. sociología, ¿no, doctor? Bueno, sí, la sociología es la ciencia que se encarga de estudiar el ambiente social de todos los individuos, desde un virus hasta el ser más sofisticado del planeta, que es el ser humano, ¿no? Pero, ¿qué? Ahorita se me ocurre, porque también tuve una clase con el otro grupo, abordé otra forma de cómo hacer la relación de todos estos temas. Pero ahorita se me ocurre decir, bueno, ¿será que conocen las ciencias sociales estos mis alumnos? ¿Cuáles son o creen ustedes que tienen relación con la definición y concepto perdón, la medicina y las ciencias sociales? ¿Cómo la medicina se relaciona con las ciencias sociales? ¿Y Doctor, cuáles son esas ciencias sociales con las cuales se relaciona la medicina? no con una de las que más se relaciona a la medicina sería con la antropología, la historia, todas ¿Okay? esas. Muy bien, no sería, jóvenes. Bueno, es, Eso. El español es muy claro. Cuando dice sería es una duda. sí, Y cuando dices eso es porque estás seguro. ¿De acuerdo? Entonces, la antropología, la paleontología, la arqueología, la psicología, entre otras, la historia la mencionaste ahí como, aunque no es una ciencia la historia, porque acuérdate que la historia es de acuerdo con el que lo escribe. Dicen que la historia está hecha de acuerdo con el cristal con que lo veas, porque hay historias que se viven el mismo día, pero con diferentes personajes, y cada quien relaciona lo que vivió de acuerdo a lo que observó. Entonces la historia, aunque entra dentro de este aspecto social, no es una ciencia. No sé si así lo habían estudiado desde que estudiaron historia, porque historia pues todo el mundo estudiamos desde la primaria. Primero historia del estado de uno nace, o el pueblo, historia del país, y luego historia del continente, y luego historia del mundo, y nos dan todos los aspectos desde el punto antropológico, paleontológico, arqueológico de todo el planeta, ¿no? Todos oímos hablar de situaciones que el hombre ha vivido a través de los tiempos, desde las glaciaciones y el cámbrico, el precámbrico, entre otros, la edad de hielo, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la medicina, entre comillas. ¿Por qué? Porque sí tiene, porque es evolutivo. Y la evolución del hombre ha venido a dar como consecuencia el conocimiento de todo lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Hace 100 años el promedio de vida que tenía el ser humano pues era no más de 40 años, entre más o menos. Actualmente el promedio de vida del humano, hablando de todo el planeta, es arriba de los 85 años. En nuestro país, pues es un poco menos, ya hablando de promedio solo en nuestro país, el promedio de vida que tenemos, la mujer creo que son 75 años y el hombre 74. Siempre nos ganan las mujeres porque pues sin ellas no podemos vivir. No, ya ven que es la que nos da la vida, la mamá. Bueno, entonces todo ese proceso de ciencias sociales y la medicina son los aspectos que van cobrando eh, conocimientos a cada uno de ustedes y a todos los que estamos inmersos en alguna carrera profesional, independientemente que sea medicina, química, física o matemáticas, eh, en el cual se quieran desenvolver, ingeniería, odontología, arquitectura, derecho, entre otras. Tenemos que tener un conocimiento general de las ciencias sociales
para podernos incluir dentro de nuestra vida laboral en el aspecto académico, social, político, religioso, entre otros, que el hombre va adquiriendo a través del tiempo y que lo va profesionalizando. Claro, cuando llegas a la universidad y vas a hacer una carrera. La otra puede ser una forma empírica de conocer todo el proceso evolutivo que tiene el hombre. Y no llegan a la universidad, no todos llegamos a la universidad. Pero ya en el aspecto universitario, pues tenemos que ser eh, universales en el conocimiento. Universales, no todólogos, porque no todo lo vamos a aprender. Universales en el sentido de que cómo vamos a comprender el, todo el aspecto social que ha tenido el hombre a través de los tiempos. Porque, por ejemplo, si hablamos de ingeniería, pues el hombre fue evolucionando en su modo de construcción de sus espacios donde vivía. Ahí entra la arqueología, ¿sí? Y ya después se convierte en arquitectura, que pasando por lo que es también la escultura, que también el hombre da forma a las cosas, hablando de arte, desde luego. La otra, pues, sería el aspecto evolutivo de la conocimiento la herbolaria, que van conociendo las diferentes plantas que son medicinales, y el hombre ahora las convierte en medicinas, que pues las hace más accesibles a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y otros aspectos que el hombre también va conociendo su propio proceso evolutivo, del cual se habla de la antropología, y esa se encadena con la paleontología, de acuerdo a los restos que hubieron donde el hombre todavía no tenía la capacidad de poder plasmar todo lo que hace. Pero hay restos que se quedaron de manera eh, este, natural y que lo podemos estudiar en la actualidad y darnos alguna razón de lo que se vivió pues hace 20, 30 millones de años, ¿no? Cómo el hombre fue evolucionando, cuándo nace el hombre, cómo nace la vida, etcétera. Entonces son problemas que las ciencias sociales las va abarcando y las va plasmando para el conocimiento de la vida cotidiana actual y el futuro, aunque el futuro no lo podemos predecir. Aunque hay gente que se dedica a que en 20 años esto se va a acabar, que la pandemia es para destruir al planeta. Bueno, tantas mentiras que se inventan por ahí. Lo único en la cual tenemos que tener fe es en lo que realmente se está estableciendo como un proceso científico que nos da la verdad universal del conocimiento. Bueno, entonces hablábamos al principio de la clase la definición y concepto de medicina social, que va a ser el primer tema que mañana probablemente se tenga que exponer con el equipo que le corresponda. Eh, ¿Cómo conceptualizamos y cómo definimos a la medicina social? Bueno, pues primero lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué es la medicina? Ya les quedó claro o más claro que la medicina no es lo que llegamos a comprar a la farmacia, esos son los medicamentos. Ya les quedó claro y creo mejor entendido que la medicina es una ciencia, que es un arte o es una disciplina que se encarga del estudio de la salud y de la enfermedad desde el punto de vista preventivo, curativo, paliativo y rehabilitativo para un individuo o una sociedad o una colectividad. Y que si estamos hablando de medicina social, se va a enfocar todo ese proceso que les hablé de prevención, curación, paliación, rehabilitación hacia las sociedades que se encuentran en un desequilibrio biológico, psicológico o social, ¿sí? Y que puede estar dado por algún razonamiento que el hombre va buscando a través del tiempo para mejorar las condiciones de vida, ¿sí?
Entonces ese es el ambiente en el cual nos vamos a ver involucrados para conocer por qué en la currícula de la carrera de medicina está medicina social, ¿sí? Y que esto nos genera, pues, actividades que el médico tiene que realizar en su vida que más adelante va a realizar con sus pacientes. Bueno, en el caso de ustedes, a mí ya me tocó. ¿Cómo me voy a relacionar socialmente con mis pacientes? ¿Cuáles son los aspectos que debo de manejar para que mi paciente se sienta en un ambiente social de camaradería con el médico? ¿Sí? Y les decía yo a sus compañeros que lo primero que hacemos para entrar en confianza con nuestro paciente, pues es primero es verlo, saludarlo. Y generalmente hacemos una observación visual, ¿sí? Y desde el momento que nosotros lo vemos entrar y caminar, podemos ver sus facies y su expresión corporal, que en algunos casos ya lo van a vivir. Con eso obtenemos hasta el diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy común. Cuando llegan un paciente con las manos por delante, como cuando van a entrar a un quirófano, con los guantes que no quieren tocar nada, nos lleva un signo y podemos decir que ese paciente tiene sarna o escabiasis, que es la palabra ideal, ¿no? Es el signo del cirujano, se llama, para la sarna. Hay otros aspectos que cuando se llega y se lo ves a los ojos y ves que las córneas están amarillas. Ah, hay una enfermedad hepática. Entonces hacemos una semiología de la enfermedad y entendemos que tiene ahí en, entramos ahí a ver que puede ser un cáncer hepático, una obstrucción biliar, una insuficiencia hepática crónica, entre otras que, este, que podemos descubrir en el paciente de manera muy específica solo con observarlo. Otra, pues, puede ser que llegue tosiendo, ¿sí? Y que podemos inclusive identificar el tipo de tos y podemos pensar en una tuberculosis o otra entidad de las vías aéreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es un ambiente social en el cual el médico se va a ir sintiendo en confianza con su paciente y darle toda la amabilidad posible y decirle, señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es el motivo por el cual me visita? Tome asiento, etcétera, ¿no? El orden tal vez no lo dije como debe ser, pero bueno, todo lleva un orden, ¿no? Y ustedes lo van a ir obteniendo a través de la experiencia. Y en base a ello, pues van socializando y el paciente se va sintiendo bien, va sintiendo agradable el ambiente que le está ofreciendo el médico, ¿sí? Y en esas circunstancias vamos a ver el otro tema que dice concepto de salud y enfermedad, que también ya lo abordamos hace las clases, dos clases pasadas. El otro es las determinantes sociales. ¿Cuáles son las determinantes sociales de una enfermedad? ¿Alguien me lo podría decir? Uno puede ser el nivel socioeconómico. Bueno, otro. La demografía. El entorno. La región donde vive. La ¿Cuál? educación. La educación. La ocupación que tenga el paciente. La ocupación. Muy bien. Entonces, dentro de este proceso que nosotros elaboramos como historia clínica, que también han oído ya de conocer ustedes una historia clínica, y han de haber elaborado muchas historias clínicas. ¿Qué es el primer aspecto que ausculta la historia clínica? La ficha de identificación donde se... Ficha de identificación. En esa ficha de identificación, pues va a tener nombre, sexo, edad,
lugar de origen, lugar de residencia, ocupación, estado civil, que es el más importante, ¿no? Porque qué tal que lo trata mal su mujer, pobrecito, ¿no? Entonces, todo eso vamos haciendo el proceso, eh, eh, ¿cómo se dice? De las notas de evolución que tenemos con el paciente. Y finalmente llegamos a lo que es a su estado actual, a su estado actual que es padecimiento actual, perdón, padecimiento actual. ¿Qué es el padecimiento actual? Bueno, el por qué llegó a consulta y que nos empiece a decir sus dolencias o sus incomodidades o el desequilibrio por el cual está sintiendo alguna alteración en su organismo, etcétera, etcétera, y nosotros vamos anotando, ¿no? También le vamos a preguntar, pues, si tiene algún enfermo, alguna familiar que tenga enfermedades que puedan ser hereditarias o que puedan o que puedan ser simplemente importadas de otro lugar, etcétera, ¿no? Puede ser por algún vector donde haya mosquitos, como el Aedes aedes o como el Anófeles, etcétera, que transmiten enfermedades. O si vive en una comunidad donde hay, pues, circunstancias que le puedan transmitir alguna enfermedad, como las garrapatas, las chinches, entre otras. Y así todo eso le va dando al paciente un ambiente que le está dando a conocer al médico para que le resuelva su problema, tanto físico como emocional y obviamente social, porque lo vamos a ubicar otra vez en la sociedad cuando ya esté curado, ¿sí? Por eso cuando hablaba yo de la definición de medicina que decía que la medicina es la ciencia, el arte de curar y prevenir las enfermedades, limitar el daño y rehabilitar las secuelas que quedan de ellas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista social con nuestro paciente. Luego vienen clases sociales y la enfermedad. Bueno, en este ambiente las clases sociales, pues, dependiendo del país donde nos ubiquemos, pues vamos a dividir a las sociedades en clases, ¿sí? Hay países que probablemente solo tengan una clase, los del primer mundo, porque ahí no hay pobreza. Si, por ejemplo, hablamos de Dinamarca, de Suiza, de Noruega, entre otros países que, pues, la información que tenemos y que hemos leído es que no hay pobreza. Ahí es pobre el que quiere, pero siempre el mismo país, su productividad es tan alta como la nuestra, pero que tiene una distribución de la economía mejor que la nuestra. No hay gente que se adjudique lo que no es de él. Me decían, por ejemplo, tuvimos unos alumnos aquí que vinieron de Suiza precisamente a estudiar la carrera aquí con nosotros. Ya se fueron, ya están ahí en su país. Y que allá, por ejemplo, se le queda la cartera a alguien ahí porque por alguna razón en un parque lo recoge cualquier persona y lo lleva a un lugar donde esté a una autoridad, y lo resguardan y lo anuncian y llega a recoger su, este, su cartera con todo lo que... Aquí en nuestro país es muy, muy difícil. Se le perdió la cartera, ya se perdió. Aunque lleve ahí su identificación, muy difícil que se la devuelva. Pero Sin embargo, mandé. ni Alguien los dijo, papeles están sin. bueno, a sus papeles. Sin embargo, yo les voy a platicar una experiencia así rapidita. Yo caminaba porque ahorita con la pandemia no salgo aquí al Cañahuaca, que me queda muy cerca. Y una vez me fui allá y regreso y al llegar a la casa me doy cuenta que no traigo la cartera. Y empiezo a hablar a las tarjetas que tiene uno a cancelarlas. En eso entró una llamada y me dice, ahí vive el señor Fidel. Sí, sí, a sus órdenes. Inmediatamente pensé, es alguien que encontró mi cartera y me va a pedir
recompensa, ¿no? Pues, ni modo, porque a mí lo que me interesaba, la licencia, las tarjetas, el INE, etcétera. Dice, sí, dice, fíjese que yo llego a caminar al parquecito ahí de la colonia de la Hacienda, yo voy al Cañagüe, que hay un parque más acá, y al regresar en la esquina de San Cristóbal y Querétaro, me encontré esta cartera. Y yo vivo exactamente en la esquina de San Cristóbal y Querétaro, aquí en la Hacienda. Y pues hasta pensé, ¿qué pasó? ¿Quién se le cayó? Pues me la guardé en mi bolsa, llegué a la casa y empecé a buscar alguna dirección o algún teléfono. Y afortunadamente ahí en mi licencia viene el teléfono de la casa y a quién se podían dirigir. Bueno, para no hacerlo más largo, la hija de ella, de la señora que me encontró, me andaba buscando por el Facebook, a ver si ahí tenía alguna cuenta, etcétera. Y sí me encontró, me mandó un mensaje, pero yo nunca lo leí, porque estaba viendo otros ambientes. Pero ella me dijo por dónde vivía y la fui a recoger. Íntegra la cartera, con todo y el dinero, las tarjetas y todo. Cuente su dinero, señores. No, le dije, pues usted hágase todo el dinero, déjemelo. No. Aunque yo tengo mucha necesidad ahorita, me dice, porque tengo que pagar una cuenta. Y sentí que Dios me había mandado ese dinero para pagar mi cuenta, pero no es mío. Dice. O sea, el grado de honradez de las personas que pertenecían a una situación económica bastante baja, con una tienda de abarrotes que pues, de eso vivía. Bueno, pero en fin, lo que les quiero decir que, bueno, que también hay gente honrada en nuestro país, no todos somos ladrones, ni todos son honrados. Así que, pues, sin embargo, pues, es más común que no la encuentres. Bueno, y así en esos países de alto desarrollo sociocultural y económico, pues hay una sola clase. En nuestro país y otros países latinoamericanos, probablemente algunos europeos, pues las clases están bien divididas en clase baja, clase media, clase alta. Los más vulnerables en este sentido, pues es la clase baja, porque la economía es la que no le permite accesar muchas veces a los medios que corresponden tanto de médicos como de insumos y de otras cosas, ¿no? Les cuesta mucho obtener sus beneficios económicos por múltiples razones. La clase media, pues es la que más o menos se ubica en un medio que también la dividen en clase media baja, clase media media y clase media alta, ¿sí? Y la alta, que pues bueno, tal vez ni trabaje, pero no es tan feliz como la clase media, porque tienen que estar rodeado de una serie de gentes que lo cuiden para que no le roben, para que no lo maten, para que no lo secuestren, entre otras cosas, ¿no? En nuestros países así es. La clase media es raro que tenga ese problema. Decían que nuestro presidente dice pues que por eso no debe haber clase rica, que pura clase al mismo nivel, porque los únicos que pierden, que en los países donde hay secuestros y robos, es donde hay gente rica. Pero pues yo no coincido con esa. Donde el que trabaja, pues va a vivir bien, ¿no? Y va a buscar la forma de tener medios de ingresos mejor, sin meterse en problemas. Pero en fin, entonces todo eso va complicándose en la comprensión de lo que tenemos que hacer nosotros ante la atención de cada uno de nuestros pacientes. Complicándose, digo, porque tenemos que tener diferente actitud ante cada uno de los pacientes que nos llegan, ¿sí? Algunos llegan bravucones, otros llegan muy humildes, otros llegan pues indiferentes. Entonces ese es el detalle que les veo que a veces nos toca enfrentar los médicos con nuestros pacientes. Pero también el paciente se puede encontrar con un médico mal encarado, que no lo quiere atender, que no le quiere ni siquiera hacer una revisión, porque pues está en una institución donde le ponen 20 pacientes en el horario correspondiente y lo que más quiere es sacar la chamba y que ya se vayan los pacientes. Y lo que no es lo que menos debemos de hacer. Si estamos inmersos en este trabajo médico, lo que tenemos que hacer es ser muy amable con nuestros pacientes.
Bueno, y ahí en las, luego vienen las clases sociales y la enfermedad. Bueno, yo creo que de eso estaba hablando también, pero las más vulnerables a la enfermedad son las que menos tienen. Pero depende de qué tipo de enfermedades, porque también hay enfermedades que le da a las otras clases que pues lo pueden solventar por su situación económica, ¿sí? Y finalmente los modelos de explicación del proceso de salud y enfermedad. Esos también los vamos a revisar. Estos procesos de salud y enfermedad pues están ubicados en modelos. ¿Me podría decir alguien algún modelo del proceso de salud y enfermedad? Fíjense que me pasó exactamente lo mismo con el otro grupo. Les pregunté y pensaron demasiado. No encontraban los modelos. ¿Causal? Podría, Bueno, ajá, a ver, Fernanda, podría ser el modelo causal. ¿podría o es? Bueno, es el modelo causal donde buscan a la gente que causa la enfermedad. Bueno, ahí vamos a hablar de modelos. Por ejemplo, el primero, el más antiguo, el mágico religioso. Luego, ¿qué otro? Él les dio un ingreso por allá. El modelo sanitarista. Sanitarista, muy bien. Epidemiológico. Ah, ¿el modelo qué? Ecológico. Epidemiológico. O El modelo epidemiológico. social. Sí, muy bien. Entonces, estos modelos que ya Geográfico. están preestablecidos para conocer las historias naturales de las enfermedades, de acuerdo a Level y Clark, que me imagino que lo conocen. Si no, apunten ahí los nombres y van a decir, ¿quién es Level y Clark? ¿Qué hicieron estos individuos? ¿Qué fue lo que establecieron? ¿Qué fue lo que relacionaron, etcétera? ¿Y qué fue lo que obtuvieron con esos estudios de la historia natural de las enfermedades, del proceso clínico, preclínico, clínico y patológico? Entonces, vamos a iniciar el próximo jueves, mañana, con las exposiciones. Por lo pronto, pues vamos a terminar aquí hoy, un poco antes de tiempo, porque tengo otras cositas que hacer, y espero que haya sido de su agrado lo que estuvimos hablando ahorita, y nos vemos mañana, si son tan amables. Y si hay alguna pregunta antes, pues también tendremos tiempo. No, doctor, todo quedó claro, gracias. Bueno, entonces por favor mañana con todas ganas, ya que venga el primer equipo a su exposición. Que tengan una bonita tarde, cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Bueno. Gracias.